cordial saludo para todos y para todas nuevamente. La Academia de Historia de Norte de Santander se complace en comunicarse con ustedes por estos medios virtuales, al canal TRO, a todas las redes sociales que están retransmitiendo toda esta información. Quiero contarles que ha sido exitoso porque hemos llegado a un público de diversas formas, a un público para niños, para jóvenes, para adultos, para profesionales en la historia, para neófitos, para personas amantes de la historia. Y hemos tenido diversos temas, ya más de 8 conferencias, 9 conferencias han pasado por estos medios. Y hoy quiero presentarles a otra persona que tiene mucho conocimiento en la historia, es el doctor Silvano Pavón Villamizar, oriundo del hermoso municipio de Pamplona, historiador de la Universidad Industrial de Santander UIS. Es un investigador histórico, un investigador sociocultural, documentalista, docente universitario, docente investigador, docente de colegio, entre ellos la Normal María Auxiliadora. Ha escrito infinidad de obras, tiene una página de Facebook donde publica constantemente precisiones historiográficas sobre hechos históricos como la independencia de Pamplona, etc. Por eso, a pesar de que entre los historiadores muchas veces diversimos sobre algunas fechas, algunos elementos, pues es casi que improbable saber si es o no real, por lo que estos elementos históricos pasaron hace muchísimo tiempo y ninguno de nosotros estaba ahí cuando sucedieron. Por lo tanto, lo que se hace es hacer una investigación rigurosa, muchas veces documentalista, de lo que queda vestigio de lo anterior. Por ello vamos a tener 3 conferencias en diferentes momentos, una sola presentación, y el doctor Silvano en una de ellas va a hablar de la precisión historiográfica sobre la independencia de Pamplona. Datos importantes sobre lo que llamamos independencia en Pamplona, sobre todo el 4 de julio. Tenemos otra sobre la revisión historiográfica de la fundación de San José de Cúcuta, en donde él tiene unas diferencias sobre las fechas posibles de la fundación de la ciudad, basadas en sus estudios científicos e investigativos. Y tercero, los orígenes e institucionalidad de la Villa del Rosario de Cúcuta, precisamente todo lo que tiene que ver en el camino al Bicentenario. Así que vamos a vernos con él en 3 oportunidades, diferentes fechas. Disfruten a Silvano y nos vemos muy pronto. Ánimo y ojalá que nos podamos encontrar para que podamos disfrutar de todos estos eventos de manera física. Mientras tanto, sigamos aprendiendo por las tecnologías, por las redes sociales. Es posible y vamos a salir adelante. Un abrazo. La fundación de San José de Cúcuta, 1734. Corrección histórica. Se ha dado en la historiografía tradicional que la fundación de Cúcuta fue el 17 de junio de 1733. Sin embargo, tenemos que corregir un problema de interpretación como de lógica del proceso que se llevó para instituir la unidad territorial y el poblamiento de San José. Para ello es necesario hacer una revisión amplia y general del devenir histórico del Valle de Cúcuta, porque la historia del Valle de Cúcuta es quizá modelo para contar la historia de Colombia. De hecho, ese es un poco el oficio del historiador, que su nivel de síntesis y su nivel de discurso permita que, haciendo la historia de un pueblo, con el contexto de ese pueblo, con el devenir histórico de ese pueblo, se puede hacer la historia de la región y del país. Y eso se puede hacer con el Valle de Cúcuta. Digamos que la tradición histórica de Cúcuta, amén de la historia del pueblo prehispánico antes de la llegada de los europeos, arranca con la fundación de la ciudad de Pamplona en 1549. La hueste española de don Pedro de Orsúa y don Ortún Velasco, que vienen de Tunja a conquistar la nación étnica de los chitareros, antiguos pobladores de Sierras Nevadas, como llamaban a estos Andes, desde Tunja. Ellos visualizan el territorio, recorren el territorio, apuntan las comunidades indígenas que encuentran
y deciden asentar la ciudad, fundar una ciudad en Pamplona, la ciudad de Pamplona, allá en el Valle Alto del río Pamplona. Eso se hizo en noviembre de 1549, lo cual indicó que el Valle de Cúcuta, los llanos de Cúcuta, quedaron bajo la jurisdicción de Pamplona. El detalle es qué uso se les dio a estos valles, a estos llanos de Cúcuta, como originalmente se llamaron. Se les aplicó por los vecinos de Pamplona como los ejidos, tierras comunales de la municipalidad de Pamplona. Entonces trajeron el ganado mayor, criar mulas, y sobre todo las mulas resultaron ser muy exitosas, muy buenas, porque comían una hierbita que se llama orégano, que crece por ahí en todo ese sector seco y xerófito, y eso las nutría en forma tal que las mulas del Valle de Cúcuta resultaron de altísima calidad y eran exportadas por cientos hacia Santa Fe de Antioquia, hacia los reinos de Quito y hacia donde las demandaran. Por supuesto, para el transporte de esa empresa hispánica en crecimiento por todos los valles fértiles del territorio de la antigua provincia de Pamplona. Pero ¿qué debe tenerse en cuenta como poblamiento para el Valle de Cúcuta? La primera unidad territorial, el primer asentamiento que se pone en los valles de Cúcuta, además de los enclaves agroganaderos, además de la boyante empresa hispánica agroganadera que surgió justamente con la utilización de estos valles como tierras ejidas de Pamplona, paulatinamente las titularon y se forja la empresa española. El problema para los españoles es que la fuerza laboral indígena que inmediatamente incorporaron en sus haciendas no podría permanecer en servidumbre totalmente. El rey había ordenado, a partir de las leyes nuevas de 1542, aquellas que gestionara el padre de las casas, que los pueblos de indios debían poblarse a la usanza de los pueblos de España. Entonces ahí tenemos ya dos verbos muy importantes. Las ciudades se fundan, los pueblos se pueblan. Para las ciudades, para el origen de las ciudades se usa el verbo fundar, porque se funda un derecho, y para los pueblos se iba a usar el verbo poblar. Los actores son los indios, así como las ciudades tenían como actores a los españoles peninsulares. Pues había que poblar los indios del Valle de Cúcuta, que entre otras cosas, aquí surge un topónimo con grandísimo poder semántico, Cúcuta, tomado del nombre del cacique que apuntaron cuando los encontraron. Nos preguntaron, ¿cómo se llama el cacique? Él dijo, a través de lengua, Cucutacumari. Entonces, Cucutacumari, era como muy largo el nombre, los españoles, por la economía lingüística propia de todo idioma, lo pusieron Cúcuta, y de ahí en adelante se llamó Cúcuta, y por eso fueron valles de Cúcuta, llanos de Cúcuta, ¿sí? San José de Cúcuta, Villa Rosario de Cúcuta, todo se llamó Cúcuta, pueblo de indios de Cúcuta. Entonces, nomás el topónimo Cúcuta nos permite o nos genera una reflexión muy clara. ¿Cuál es el desarrollo de la primacía de ese topónimo Cúcuta? Ya dije, llanos de Cúcuta, valles de Cúcuta, pueblo de indios de Cúcuta, parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Cúcuta, parroquia de San José de Cúcuta, Cúcuta hoy la capital, o San José de Cúcuta finalmente. Una vez que los indios se pueblan, que por cierto fue muy difícil poblar los indios en Cúcuta, porque se intentó a finales del siglo XVI, no se pudo. En 1602 se intentó con Antonio Beltrán de Guevara, tampoco se pudo, aunque les dieron tierras de resguardo y se hicieron las dos primeras capillas. Ese es un evento histórico muy bonito porque en Cúcuta hubo dos capillas, la capilla de Cúcuta y la capilla de Capacho, para cristianizar, para evangelizar a los indígenas en todos los valles del río Cúcuta, que por cierto el río Cúcuta era el río Táchira abajo, que desembocaba en el río Pamplona y luego
luego se llamó río Cúcuta hasta que se unía con el río Zulia. O sea, esos términos topográficos de la época, de las distintas épocas de la historia son muy interesantes porque es como la gente va nombrando las cosas, ¿sí? Y sí, hubo dos capillas, la capilla de Cúcuta y la capilla de Capacho, en 1602. En 1623 intentaron de nuevo, a la luz de la visita de don Juan de Villabona y Zubiaurre, que estableció las 10 grandes doctrinas de la provincia de Pamplona. Tampoco funcionó. Hubo que venir un visitador mucho más aguerrido, mucho más serio, autoritario o más dedicado en persona al asunto. Villabona no bajó al valle, se quedó en Pamplona, que fue el doctor don Diego de Carrasquilla Maldonado. Y el doctor don Diego de Carrasquilla Maldonado, él sí logra sacar a los indios que estaban todos en las haciendas de los terratenientes de Pamplona, en el valle de Cúcuta, los grandes empresarios productores de ganado, caña y mieles, azúcar que se producía en el valle de Cúcuta desde el siglo XVI, y pobló los indios a la margen derecha del río Pamplona, donde hoy está justamente la parroquia de San Luis Gonzaga, en el barrio San Luis. Ahí, justamente ahí en ese solar, ahí se hizo la capilla grande, la capilla doctrinera para el pueblo de indios de Cúcuta. Y les dieron como tierras de resguardo todas las tierras que son hoy La Libertad, Boconó, hacia acá todo el territorio, hasta aquí el Cerro de las Campanas, donde está el Éxito, bueno. Y parte, la isla que está a la margen derecha del río, que por la madre vieja del río, que hoy ya no existe, que es más o menos por la avenida Primera a la Universidad Francisco de Paula. Entonces esas eran las tierras de los indios, pero el resto de las tierras pues seguían siendo de los blancos, de los españoles, de los mestizos, ya los criollos ahí. Eso se hizo en 1641. Habiéndose constituido ya la capilla, el pueblo de indios, la unidad territorial indígena, la República de los Indios en el Valle de Cúcuta, pues los blancos tenían que también seguir su propio proceso. Y ese proceso de los blancos trae entonces un crecimiento demográfico, un crecimiento poblacional que iba haciendo más y más presión todo el tiempo sobre el resguardo de los indios, pero ante todo porque los blancos tenían que ir a cumplir los sacramentos, los preceptos religiosos, ir a misa los domingos. En esa época había orden y respeto, la gente iba a misa. Era un precepto, y un precepto pues, canónico y casi de ley. Entonces la gente iba a misa. Allí tenían conflictos con los indígenas, de tal modo que avanzando el siglo XVIII, casi 100 años, más o menos a 90 años de haberse poblado los indios, que por cierto era un pueblo muy boyante, eran exportadores de cacao, había indios ricos que incluso compraban esclavos para invertir en la industria del cacao. El pueblo de indios tenía más de 100.000 matas de cacao en cualquier momento. Entonces ellos están muy empoderados y ciertamente tenían conflictos con los blancos y mestizos de la margen izquierda del río. Hasta que un día, en 1733, dijeron, no, vamos a resolver este tema. Vamos a crear nuestra propia unidad territorial, vamos a crear nuestro propio asentamiento, y ese sería una parroquia. Porque ya no había ciudades, ya nadie más iba a fundar ciudades. Porque la ciudad es el producto de un proceso de conquista para ampliar el territorio. La última ciudad fundada en este territorio fue San Faustino de los Ríos en 1662. Absolutamente no habría más ciudades. San Juan Girón, que se fundó en 1631. Ya no iba a haber más ciudades en estas partes. ¿Por qué? Porque ya estaban claras las jurisdicciones de las ciudades, las jurisdicciones de los cabildos y eso. Y estaba implementándose fuertemente la República de los Indios. Entonces no había más fundaciones. Tenían que erigirse parroquias, porque se habían desarrollado los feligresados de blancos y mestizos. Entonces San José del Guasimal, San Josep del Guasimal, como se decía en el lenguaje propio de la época, sería una parroquia. O sea, el modelo de poblamiento iba a ser una parroquia. Y las parroquias no se fundan, se erigen. Así aparezca la palabra fundar por ahí de vez en cuando. Las parroquias se erigen. Y aquí ellos tenían que presentar un proyecto. El proyecto no es de la noche a la mañana, ni era obra de un particular, que aquí viene el problema interpretativo. El proyecto es comunitario, es de todos. ¿Y quién lo hace? ¿Quién lo pone? ¿Quién lo legitima? ¿Quién? La autoridad soberana, la autoridad eclesiástica. Entonces, de la forma más sucinta que yo pueda, voy a tratar de explicar cómo fue el proyecto. Los blancos y mestizos agregados al valle, habitantes en el valle y agregados al pueblo de indios de Cúcuta necesitan una parroquia. Es el único modelo que tienen viable.
No es una ciudad, no es un pueblo de indios, es una parroquia de blancos. Una parroquia diocesana, por cierto. Las doctrinas son de convento, son asistidas por los clérigos. No son derivados propiamente del obispo o del vicario. ¿Qué es el proyecto? ¿En qué consiste? Formular una solicitud. Entonces le formulan la solicitud ¿a quién? A la primera autoridad competente para ese hecho. Y ese es el Obispado de Santa Fe. La comunicación se le hace al provisor general. Provisor es el que provee. Entonces el obispo tiene como un segundo al mando que se encarga de mirar esos problemas y él es el que va a conceptuar antes de que lo pasen a él. Entonces en el arzobispado de Santa Fe está el provisor general del arzobispado y él recibe esa carta donde los vecinos le dicen: mire, somos los vecinos del Valle de Cúcuta, agregados al pueblo de indios, somos vecinos de Pamplona, pero nos queda muy lejos Pamplona, no podemos ir a misa a Pamplona, estamos a 3 días del camino, 2 días, pero tampoco podemos ir más al pueblo de indios porque es que hay un río de por medio, tenemos conflictos con los indígenas. Les explican todo el caso. Entonces él les dice: vale, el proyecto es viable, pero resuelvan todos los requisitos. Entonces, si bien es cierto, la primera pieza documental es la solicitud del proyecto en sí, donde firman todos los solicitantes, y hay unas 15 firmas o más. Viene un segundo documento, después de que les ha contestado positivamente el provisor general, y es la escritura, el poder. Les dice: pero tiene que haber un expediente que tiene que tramitar un abogado acá. Ese abogado es un procurador de causas. Entonces ellos buscan 2 procuradores de causas que, si el uno falla, pues el otro actúa, pero van a presentar el expediente. El procurador los instruye. El procurador dice: bueno, me dan un poder y yo lo hago. Entonces van y le hacen un poder. El alcalde ordinario le sirve de notario y le hacen un poder. Y ahí firman todos otra vez. Y le dicen: nosotros, los vecinos residentes en el Valle de Cúcuta, agregados al pueblo de indios, queremos una parroquia, ya somos suficientes y la podemos sustentar, tenemos tal y tales problemas que corregir, y le damos el poder a usted para que lo haga. Y en el lenguaje jurídico le dan todas las facultades para que el otro vaya a los tribunales y actúe en nombre de ellos, ¿sí? Y él les dice: tráiganme los siguientes documentos. Y él les va diciendo qué documentos deben ir mandando. Entonces el primer documento es: bueno, certifiquen que tienen tierras donde asentar la parroquia. Entonces doña Juana levanta la mano y dice: yo tengo las tierras, yo tengo un potrerito allá que se llama Guasimales, y ese potrero lo puedo donar para eso, es una media estancia. Y dice: bueno, listo. Ella dona esa tierra. Entonces la primera escritura que van a hacer, y esa escritura les da a ellos ya un elemento, pero esa escritura no funciona sola. Es un documento entre particulares que sirve para empezar a hacer el expediente. Y bueno, ya tienen el proyecto, ya tienen el poder el abogado, ya tienen ya el tercer documento de la escritura. Luego dicen: no, pero hay que hacer las otras escrituras porque estas sin las otras no vale nada. O sea, la escritura de doña Juana Nájel de Cuéllar del 17 de junio de 1733 no es el documento de fundación de San José de Cúcuta, jamás de los jamases. ¿Por qué? Porque es solo el tercer requisito, uno de los 10 requisitos para poder completar el expediente y lograr que una autoridad competente de muy alto nivel cree la parroquia, erija la parroquia. Entonces ellos sabían que ya con la tierrita pues disponible para asentar la parroquia tenían que seguir avanzando. Entonces empiezan a reunirse y a hacer otras escrituras. De hecho tienen otras fechas, esas escrituras van de ahí en adelante. Entonces se necesita un cuarto requisito, que es una escritura para sostener la congrua del cura. Es una hipoteca donde se comprometen ellos a pagar cada año 200 pesos de buen oro que se necesitan para sostener el cura. Se llama la escritura de congrua y sustentación del cura. Luego viene otra escritura que es el compromiso de todos con sus bienes, personas, esclavos, todo lo que tengan, para construir el templo parroquial, la casa cural y la cárcel. Si no hay templo, no hay casa cural y no hay cárcel, no hay parroquia. Porque es para formar una unidad territorial donde la gente vive en policía, vive ordenadamente. Y todos se comprometen, todos en absoluto. Desde el más poderoso, que aporta 28 pesos de buen oro, que es la donación más grande que se ve en el documento, hasta el más humilde campesino por allá apartado, que aporta unos bejucos para armar el bareque, las paredes, el barro, lo que haya que hacer. Todos aportan un esclavo, una yunta de bueyes, lo que pueden.
las maderas, lo que pueden. Y así es como se va consolidando el proyecto. Pero siguen faltando cosas. ¿Y cómo vamos a sostener el culto divino?, preguntan. Entonces el abogado les dice, tienen que hacer 3 cofradías. El abogado les va diciendo qué tienen que hacer. Entonces dice, tienen que instituir 3 cofradías. ¿Cómo hacemos eso? Con otra escritura pública. Y esa escritura es unas rentas que dan de salir de sus bienes, sus ganados, sus esclavos, sus haciendas, para que funcionen 3 cofradías. Sin esas 3 cofradías no se sostiene el culto divino, y si no hay sostenibilidad para el culto, así haya cura, así haya parroquia, no hay título, no hay población. Para la iglesia y para el Estado era fundamental que se sostuviera el culto. Ya había muchas experiencias de curatos levantados que eran abandonados porque no había cómo sostener el culto. Entonces les dijeron 3 cofradías como mínimo. ¿Y cuáles son esas 3 cofradías? Una, la del santo patrón. Y entonces les preguntan, ¿cuál es el santo patrón de su inspiración? ¿Y cómo se va a llamar la parroquia? Entonces dicen ellos, será nuestro patrono en virtud de nuestra vocación de trabajo, en virtud de nuestro empeño, de nuestro denodo. Nuestra inspiración es el patriarca señor San Josep. Y así es como la parroquia se va a llamar, parroquia del patriarca señor San Josep del Guasimal. Sería la primera cofradía, la del santo patrón, pero esa serviría para hacer la fiesta patronal, para los gastos de la parroquia, comprar un poco la fábrica de la iglesia. Bueno, faltaban otras 2 sumamente importantes para la religiosidad de la época. La del Santísimo era la segunda cofradía, o la primera, bueno. La del Santísimo tiene una misión extraordinaria, y es que ella se encarga de costear el aceite para mantener la lámpara encendida las 24 horas del día, los 7 días de la semana, las 52 semanas del año, todo el tiempo, porque la lámpara del sagrario, la lámpara del Santísimo no se puede apagar en un lugar santo, sagrado, como es el templo parroquial, donde está el Santísimo. Esa cofradía se encarga de la fiesta del Corpus Christi y se encarga de mantener la lámpara. La tercera cofradía era la de las ánimas. Esa es muy importante porque la renta diaria del cura, la renta diaria de los gastos de la parroquia. Con ella se compra la cera, con ella se compra los muebles que se necesiten, con ella se compran los paños, la ropita, los ajuares, las cosas. Es decir, el sostenimiento de los gastos ahí, ¿sí? Que es distinto al sueldo del cura, que es para que él coma, subsista, ¿no? Estos son los gasticos de la parroquia como tal. Y eso se hace con una plática que entra a diario, y es las misas que pagan a diario los difuntos. Todos los lunes es día de misa de difuntos. Y los difuntos también tienen la fiesta de todos los santos en noviembre. De tal modo que esas 3 cofradías tienen cada uno su objeto, tienen cada uno su renta, y con ellas se sostendría el culto divino. Entonces ya vamos en el requisito sexto. Pasan a un séptimo requisito, porque van 4 escrituras, el poder y el proyecto, y luego va el padrón de vecinos. Tienen que sustentarle al obispo que son suficientes, que en realidad viven allá, que son fulanos y sutanos, pero tienen que levantarle un padrón de vecinos. Y es extraordinariamente hermoso ese documento, porque ahí están todos los hacendados con sus esposas, sus hijos, todos sus sirvientes, sus agregados, y algo fantástico, todos sus esclavos. Entonces sabemos exactamente cuántas haciendas hay, cuántos esclavos hay, y dicen que sí, que todos pueden pagar, que son suficientes, y ahí están. Luego tienen que levantar, ya este es un asunto de derecho canónico, una certificación de los curas vecinos, de que no va a haber conflictos, que no se están peleando los vecinos, los feligreses, porque siempre hubo conflictos entre los feligreses. Porque una vereda es mía, este partido es mío, entonces no, estos parroquianos son míos, no, que esos son suyos. Entonces, no. En el obispado estaban cansados de conflictos y dijeron, no señor, tienen que decir exactamente que no va a haber conflictos. Y entonces tienen que llevar una certificación del cura de Salazar de las Palmas, una certificación del cura de la Villa de San Cristóbal, una certificación del cura de Pamplona, e incluso los curas doctrineros, el doctrinero de Cúcuta mismo, del valle, del pueblo de niños de Cúcuta, el doctrinero de Chinácota, ¿sí? El doctrinero de Santiago. O sea, todos los curas vecinos fueran doctrineros, aunque los doctrineros no tienen tanto peso, porque es que el doctrinero está en su doctrina, está en su pueblo de indios. Este es un proyecto para blancos y mestizos, para población no indígena, incluyendo los esclavos, partos y demás. Entonces,
tienen que conseguir las certificaciones y las consiguieron. Por ahí hubo una oposición de uno de los curas, pero finalmente ellos la sustentaron y no fue tal. Una vez que se cumplen esos requisitos, el expediente está más o menos completo, el provisor general lo estudia, lo conceptúa y él produce un visto bueno. Dice, visto bueno del señor provisor. Y una vez que está ese documento, ese visto bueno, anexo al expediente, él se lo pasaba al obispo directamente. Y el obispo, Monseñor Claudio, dice, sí, ese expediente está lo más de bien, está correcto. Él produce un decreto, creo que es del 13 de noviembre, produce un decreto como obispo, dice, apruébese la parroquia. Entonces aquí aparece una cosa bonita, dice el término, apruébese la parroquia, ¿sí? Entonces a través de un decreto, el obispo aprueba la parroquia. Ese ya va a ser el requisito número 9 del expediente. Pero ahí todavía la parroquia no existe, porque es que en el Estado español las parroquias no las erige ni siquiera el obispo, muchísimo menos un particular. Por eso doña Juana Rangel de Cuellar no erigió la parroquia, no es la fundadora de Cúcuta, de San José de Cúcuta. Es uno de los miembros del colectivo, sí, muy importante, pero no es la única. ¿Sí? Entonces, el obispo, sí, da, digamos que el 50% del éxito ya está asegurado. El decreto del obispo. Y el obispo tiene una misión, según el Estado del momento, el orden institucional del momento. Pasarle el expediente al otro tribunal, que es la Real Audiencia. El obispo mismo en persona va y lo lleva. Le dice a los miembros de la Real Audiencia, aquí está ese expediente para que por favor erijan una parroquia. Y eso entra a reparto, como lo hacen hoy con los jueces, entra a reparto, le corresponde a uno de los oidores, ese oidor toma el expediente, lo estudia, da su visto bueno y se lo pasa al virrey. Y le dice al virrey, mira, aquí le traigo el proyecto de decreto para que erija tal parroquia. En este momento no existe todavía el virrey. El virrey había sido, es que el Nuevo Reino de Granada el virreinato del Nuevo Reino tuvo dos momentos. Se creó el virreinato en un tiempo, luego se eliminó y se volvió a crear después. En el tiempo en que se produjo la erección parroquial de San José del Guasimal, estaba don Rafael de Eslava como presidente de la audiencia. No tenía el título de virrey, sino como presidente de la audiencia. Y es él el que ejerce el papel de vicepatrono real, y como vicepatrono es quien produce el decreto de erección de la parroquia. La parroquia la erige la autoridad española como vicepatrono del lugar, en este caso del territorio, de la Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada. Y ahí está. Ese decreto de erección parroquial pues los viabiliza totalmente. Ellos hacen un trabajo, digamos, una gestión inmediata que es muy importante. Yo siempre la relato porque es que los vecinos que acaban de ser elegidos como parroquia, ya los parroquianos felices, que les mandan el título de parroquia, ellos tienen la potestad de proponer ellos el primer cura. Entonces ellos proponen 3 nombres, allá les eligen uno, ellos postulan una terna, y por ahí está la terna, quiénes eran los clérigos que ellos propusieron, y les nombran un sacerdote, y él viene y se posesiona y arranca la parroquia. Una parroquia muy boyante, una parroquia con una prosperidad increíble, porque están exportando cacao, porque producen muy buen ganado, porque producen mieles, porque hay un amplio comercio con la Guipuzcoana, que es una multinacional imperial española muy poderosa, que tiene sede en Maracaibo, viene a San José. El Rosario también está en crecimiento extraordinario. La parroquia Nuestra Señora del Rosario, que fue erigida pues en 1774, hay un principio de parroquia, pues, la viceparroquia que fue ordenada por un visitador en 1750, una viceparroquia que llamó La Concepción, Nuestra Señora de la Concepción. La viceparroquia Nuestra Señora del Rosario es de 1761, y ya la titulación de parroquia formal de Nuestra Señora del Rosario de Cúcuta es de 1774. Entonces ya hay 2 parroquias muy poderosas, ambas, que rápidamente se van a convertir en villas, que esa es una historia que también hay que contar bien cuál fue el contexto, qué antecedentes tuvo, qué fuerzas pulsaron la posibilidad de que estas 2 parroquias simultáneamente, San José del Guasimal,
como Nuestra Señora del Rosario se convirtieran en villas, en las famosísimas villas que darían después sede del Congreso Constituyente para la República de Colombia. La villa de San José de Cúcuta y la villa de Nuestra Señora del Rosario de Cúcuta en 1792. El pueblo de indios de Cúcuta seguía subsistiendo allá donde hoy está San Luis, el pueblo de indios de Cúcuta, como una unidad territorial distinta. Entonces, en el mejor de los momentos, ya entrando el sistema republicano, cuando nos agarró la independencia al territorio, ahí estaban las 3 unidades territoriales distintas todas. Por eso es que ahora, a la luz del Bicentenario, hay que contar que eran 3 unidades territoriales. San José de Cúcuta, la actual capital del departamento San José de Cúcuta, el pueblo de indios de Cúcuta, todo el tiempo fue una municipalidad, fue uno de los municipios fundadores de Cúcuta, de hecho en 1910 cuando se creó el departamento norte de Santander, fue uno de los municipios fundadores del departamento norte de Santander. Y también, por separado, otra unidad territorial muy importante, por supuesto, la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, la villa de Nuestra Señora del Rosario de Cúcuta, sede del Congreso Constituyente, donde se promulgó la Constitución de la República de Colombia de 1821. Esta es la historia del origen de San José, cómo vino a la vida la unidad territorial de San José, cómo doña Juana Rangel de Cuellar no es la fundadora de San José, porque las parroquias no se fundan las ciudades, porque no es ella sola, los fundadores serían todos un grupo, ¿sí? Porque los particulares no fundan parroquias, los particulares no eligen parroquias, la elección de una parroquia la hace una autoridad soberana muy poderosa, que es el presidente de la audiencia o un virrey, ¿sí? Entonces es contar la historia como fue. Y la tradición seguirá contando que fue doña Juana y le echan incienso a doña Juana, pero no fue ella. Hay que explicar mejor el proceso. Y es lo que intentamos con estos textos orales ahí al respecto, invitando a leer el expediente. Está sumamente bien documentado, todos los documentos los tenemos a la mano y hoy podemos contar una mejor historia. A los maestros les recomendamos, por ejemplo, que lean con los niños la historia, que interpreten mejor esos documentos. Cúcuta, la capital del norte de Santander, y el departamento mismo merecen una mejor historia, ir superando un poco esa tradición un poco embarazosa de unas historias mal interpretadas y mal contadas de hecho.